Muy buenas tardes a todos mis amados. Bienvenidos a nuestra clase de escuela bíblica para esta tarde. Esta tarde es muy especial. Terminamos ya con el material con el que hemos venido trabajando desde el comienzo de Estandarte de Verdad en diciembre del año pasado. Y nuestra última clase la terminamos con el pacto de membresía, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Así que antes de comenzar, mis hermanos, vamos a orar al Señor para pedirle que Él bendiga nuestro tiempo juntos. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Santo, Todopoderoso, te damos gracias nuevamente que nos permites en esta tarde poder venir y disfrutar como con nuestra iglesia, Señor, con nuestros hermanos, de este tiempo importante de comunión con nosotros y comunión contigo, Señor, para poder aprender, Padre, de todas aquellas herramientas que tú nos has dejado, Señor, para que podamos crecer, Señor, en nuestro conocimiento de ti, en el conocimiento de nuestras responsabilidades, Señor, para con nuestra iglesia y para contigo. Ayúdanos ahora, Señor, a poder escuchar, a poder entender, a poder retener en nuestra mente y nuestro corazón estas enseñanzas, Señor, que podamos discernir, Padre, espiritualmente, la bondad y la utilidad de cada una de ellas para aplicarlas en nuestra vida, Señor. Permite que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino que seamos discípulos fieles, Señor, que escuchan tu palabra y que la ponen por obra. Para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a ver en esta tarde eh, ya la última parte de nuestro material, que es el pacto de membresía. El pacto de membresía, hablamos, es un documento que una iglesia suscribe por el cual sus miembros se comprometen a andar en unidad, a andar en comunión y a través de los cuales también eh, se comprometen a hacer iglesias juntos, ¿verdad? Y a poder um, llevar todos la carga de la iglesia, trabajar por un mismo fin común. Y no solamente es un documento que se tiene ahí y que se firma, sino que eh, es es un pacto solemne que se hace delante de todos los miembros de la iglesia, en el que firmemente y resueltamente nosotros nos entregamos como que si fuera eh, la celebración de un matrimonio, como que si fuera un contrato matrimonial, ¿verdad? Estamos casados con esta iglesia y nos comprometemos a estas cosas en el marco del evangelio. Y este pacto en especial es el pacto solemne de la iglesia de Cristo que se reúne, dice, en la calle White, anexado a su constitución el 5 de junio de 1696. Este pacto es muy importante, este documento que vamos a leer nosotros es muy importante porque es el pacto de membresía que se hacía en la iglesia de Benjamin Keach. Como saben, Benjamin Keach es el escritor de este material, que es un material del siglo XVII y sirvió para poder mantener la iglesia, mantener la unidad de la iglesia en aquel tiempo, como hablamos, ¿verdad? Que la iglesia está constituida de su forma, de sus materiales, su forma que es dada a través de la escritura y que se mantiene unida a través de los aspectos disciplinarios. Entonces, este documento está redactado específicamente manteniendo todas esas cosas en mente para que nos ayude a nosotros a poder poner en práctica todo lo que Benjamin Keach nos ha venido enseñando en este material. Ahora, esto es importante, mis hermanos, y podemos ver la gran utilidad que puede tener un documento como esto, porque hay una particularidad muy especial acerca de esta iglesia que se reunía en la calle White en el siglo XVII. Miren la nota que tienen los traductores acá.
Este es el famoso compromiso de unidad que fue adoptado por la iglesia del pastor Benjamin Keach en Horsley Down, Londres, en el siglo XVII. Este pacto era leído antes de cada celebración de la Cena del Señor, y con el tiempo esta iglesia llegaría a ser conocida como el Tabernáculo Metropolitano de Londres y tendría como pastor a Charles Spurgeon. Esto es un siglo después. Un siglo después, gracias a este pacto de membresía, esta iglesia seguía en pie. Los nuevos miembros de dicha iglesia aún suscriben este gran resumen del deber cristiano hacia la iglesia local. El Tabernáculo Metropolitano de Londres aún permanece en pie y es pastoreada por el pastor Peter Masters y aún recitan este pacto de membresía de la misma manera en la que se hacía allá en el siglo XVII, cuando Benjamin Keach era uno de sus pastores. Y como ustedes saben, dentro de la historia de los bautistas particulares, Benjamin Keach es uno de los principales pastores y estudiosos y teólogos de nuestro ámbito, ya que él es uno de los editores y de los que se suscribe primeramente tanto a la primera confesión de Londres como a la segunda confesión de Londres de 1689, que es actualmente nuestra confesión de fe. Entonces, definitivamente, el pacto de membresía es un documento que todas las iglesias deberían tener. ¿Para qué? Para lograr un mayor compromiso de sus miembros para con su iglesia y para estar más conscientes de lo que significa ser miembro de una iglesia. Quiero que leamos, para empezar, esta primera parte de este pacto de membresía y vamos a ir analizando cada una de las secciones. Dice: nosotros, los que deseamos andar juntos en el temor del Señor, profesamos mediante la ayuda de su Espíritu Santo nuestra profunda y seria humillación por todas nuestras transgresiones. Y solemnemente, en la presencia de Dios y de cada uno, conscientes de nuestra propia indignidad, también nos entregamos, literalmente nos damos al Señor como iglesia conforme a la Constitución Apostólica, para que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo, a través del pacto eterno de su gracia, libre y gratuita, solo a través del cual tenemos esperanza de ser aceptados por Él por medio de su bendito Hijo Jesucristo, a quien consideramos nuestro sumo sacerdote para justificarnos y santificarnos. Y aquí comienza a hablar de cómo los diferentes oficios de la segunda persona de la Trinidad, de Jesucristo, se aplican a la iglesia. Antes de pasar a esa parte, quisiera comentar un poco acerca de el comienzo de este pacto. Porque desde el comienzo nosotros podemos ver que el pacto de membresía evoca la razón por la que nosotros estamos unidos a una iglesia. En nuestro medio actualmente, la gente busca iglesias como quien busca un restaurante conforme a su gusto y conforme a su preferencia. Entonces, van a una iglesia, prueban lo que es ser parte de esa iglesia, les gusta la alabanza, pero no les gusta la predicación. Entonces, descalificada. Vamos a otra. Y entonces en aquella la alabanza no es tan buena, la predicación es más o menos buena, pero la iglesia es bonita, nos sentimos cómodos porque tiene aire, tiene sillas acolchonadas, hay parqueo y la gente no es tan encimosa, entonces pues más o menos, ¿verdad? Pero sigamos buscando. Entonces se van a otra y en otra les gustó la alabanza, les gustó el predicador, tenía las condiciones favorables y todo lo que
ellos andaban buscando y toda la expectativa que tenían alrededor de lo que significa una iglesia perfecta y decidieron quedarse ahí. Pero en el momento en que cambia el ambiente y la percepción de ellos de una iglesia, de lo que es una iglesia perfecta, en ese momento se van de la iglesia y van a buscar otra. Entonces, las personas buscan iglesias conforme a sus propias concupiscencias, conforme a los deseos de su corazón y no conforme a lo que el Señor nos ha mandado a hacer como una iglesia. Comenzando porque tienen una perspectiva totalmente alejada y totalmente perdida de lo que es ser una iglesia. Y los culpables de eso son los pastores, porque los pastores actualmente han equiparado las iglesias a los entretenimientos que hay en el mundo. A muchos pastores lo que quieren es montar un show, un espectáculo al estilo de las principales amenidades y atracciones que encuentran en el mundo. Entonces nosotros vamos a ver que es cada vez más frecuente y más normal que las iglesias tengan un escenario oscuro, sin luces, con climatización, con efectos especiales de sonido, de luz, eh, eh, elementos audiovisuales, esa otra cuestión, el humo que sale del escenario, toda una gama de entretenimientos que apelan a las emociones, a las sensaciones y a los sentidos de las personas. Entonces, los pastores tratan de que la iglesia sea agradable y aceptable a las masas, con tal de traer la mayor cantidad de personas y llenar todos esos auditorios, porque un auditorio lleno significa bastante ingreso, bastante dinero. Sin embargo, eso no es lo que la Biblia nos muestra como una iglesia. La razón por la que nosotros vamos a una iglesia no es porque nos sentimos bien, no es porque nos tratan bonito, no es porque recibimos algo a cambio. Yo he conocido iglesias que pagan a sus miembros cierta cantidad para que lleguen. Dicen, si los primeros 50 que lleguen, les vamos a dar 50 lempiras. Estuve en un proceso de plantación de una iglesia en Estados Unidos y una de las estrategias más populares para la plantación es precisamente eso. Las primeras 50 personas les damos $50 para que puedan venir, ¿verdad? Todas esas son las razones equivocadas por las que nosotros podemos buscar una iglesia. La razón bíblica y la razón real que nos da el Señor para formar parte de una iglesia es el deseo de andar juntos en el temor del Señor. Por eso este pacto de membresía comienza nosotros, los que deseamos andar juntos en el temor del Señor. Profesamos mediante la ayuda de su Espíritu Santo nuestra profunda y seria humillación por todas nuestras transgresiones. En primer lugar, pertenecer a una iglesia tiene que llevarnos a humillar nuestro ser pecador, a darnos cuenta que somos pecadores, que necesitamos el perdón de Dios para que de esa manera podamos crecer. Y continúa diciendo, solamente en la presencia de Dios y de cada uno, conscientes de nuestra propia indignidad, también nos entregamos al Señor. Como iglesia, conforme a la Constitución apostólica, para que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. ¿Sí? Nuestra decisión para ser parte de una iglesia depende de que esa iglesia predique el evangelio verdadero. Muchas iglesias, usted se va a dar cuenta que no predican el evangelio verdadero. Lo que predican es una especie de mensaje terapéutico de autosuperación personal en el que lo llevan a pensar y a exaltar su ego y su originalidad y su potencial para crecer y para hacer algo.
El verdadero evangelio del Señor humilla al pecador. Le dice, tú eres pecador y necesitas arrepentirte porque necesitas un Salvador. Ese es el verdadero evangelio. No está centrado en nosotros, sino que está centrado en Cristo y su obra perfecta. Entonces, nuestra decisión de ser parte de una iglesia pasa por eso, por nuestro deseo de andar juntos en el temor del Señor, por escuchar el verdadero evangelio que nos lleve hacia esa humildad y que al declarar nuestra humildad y nuestra impotencia, podamos crecer más en el conocimiento de Él, que Él es el centro de la iglesia, que Él es la base de nuestros afectos, no nosotros. Entonces, no buscamos una iglesia porque nos sentimos bien, no buscamos una iglesia porque nos hablan bonito, no buscamos una iglesia porque nos queda cerca de la casa, no buscamos una iglesia porque es lo que a mí me gusta, sino que buscamos una iglesia porque predica la verdad, porque nos ayuda a andar en el temor del Señor, porque nos ayuda a crecer espiritualmente en el conocimiento de lo que nosotros somos delante de Dios y lo que es Dios para nosotros. Y eso se manifiesta desde este pacto de membresía. Luego vemos entonces los oficios de Cristo, sus beneficios para la iglesia. Dice, por medio de su bendito Hijo Cristo, a quien consideramos sumo sacerdote para justificarnos y santificarnos. Consideramos también a Jesucristo como nuestro profeta para enseñarnos y para someternos a él como nuestro legislador, el dador de la ley, como el rey de los santos, y para conformarnos a todas sus santas leyes y ordenanzas para nuestro crecimiento. Aquí la palabra ordenanzas no se refiere a las ordenanzas de la cena y el bautismo que vimos ahora, sino que habla de ordenanzas en un sentido general. Por ejemplo, podemos encontrar nosotros algunas ordenanzas generales, como por ejemplo cuando nos dice no améis al mundo. Esa es una ordenanza de parte del Señor que no está contenida dentro de las leyes. Las santas leyes son los 10 mandamientos, ¿verdad? No hay ninguna ley que me diga a mí que no ame al mundo, pero el Señor Jesucristo dice específicamente en el Evangelio de Juan, no améis al mundo. Entonces es una ordenanza que está más allá de su ley. Y en ese sentido hay ordenanzas generales, en contraste con las ordenanzas especiales dejadas a la iglesia específicamente, que son la cena del Señor y el bautismo. Así que nos sometemos al Rey de los Santos para conformarnos a sus santas leyes y ordenanzas para nuestro crecimiento, establecimiento y consolación, para que seamos como una esposa santa para Él y le sirvamos en nuestra generación y esperemos su segunda aparición con nuestro glorioso novio. Así que ese es el comienzo de este pacto de membresía. Continúa diciendo, estando plenamente satisfechos y convencidos de la forma establecida para la comunión de la iglesia y de la verdad de la gracia, en alguna buena medida sobre los espíritus de cada uno, nos unimos solemnemente en una santa unión y compañerismo, sometiéndonos humildemente a la disciplina del evangelio y a todos los deberes santos que se demandan de un pueblo en tal relación espiritual. Aquí hay algunos elementos muy importantes, recordando la primera lección que nos dice que la iglesia es edificada por sus materiales. Sus materiales tienen que ser piedras vivas. Eso significa que las personas que son parte de la iglesia tienen que ser, que son miembros de la iglesia, perdón, tienen que ser creyentes, nacidos de nuevo, que la evidencia del Espíritu Santo, de la regeneración del Espíritu Santo, esté presente en su vida. De esa manera nosotros sabemos, y la Escritura nos garantiza, que los bloques con los que está siendo construida la iglesia son bloques de calidad.
Y esos bloques van ensamblados uno a otro según la forma que Cristo le ha dado a la iglesia. La forma en la que se ensamblan uno con otro está establecido en la Escritura. La Escritura dice en la manera en cómo nosotros tenemos que hacer iglesia. Y luego se mantienen unidos por la disciplina del Evangelio. Esta parte de la disciplina es muy importante y pasamos una cantidad sustanciosa de lecciones aprendiendo acerca de la disciplina. ¿Por qué razón? Porque la disciplina es lo que nos lleva a nosotros a saber si estamos actuando conforme a la única regla infalible de fe o si estamos actuando conforme a nuestro sentimiento y a nuestro pensamiento de lo que la iglesia debería de ser. Y ese es el gran error de muchas iglesias el día de hoy. No hay disciplina bíblica. Cuando alguien cae en pecado, cuando alguien persiste en pecar, no hay ninguna repercusión. Más bien, los pastores callan las inmoralidades, callan los escándalos y callan todas las cosas que puedan traer vergüenza a su espectáculo público de que todo es bonito, de que todo es santo, de que Dios está aquí, de que Dios está en este lugar y se manifiesta y todas esas cosas. Y ellos callan este tipo de situaciones para mantener a sus miembros ahí, ¿verdad? Entretenidos y que sigan diezmando. Sin embargo, la disciplina del evangelio es necesaria por cuando nosotros nos enfocamos en el crecimiento de las personas, en el crecimiento personal de las personas, más que en el crecimiento del número de la iglesia, nosotros vamos a ver que todos peleamos y todos batallamos contra el pecado y vamos a ser una iglesia exitosa en la medida en que todos vayamos avanzando en nuestra madurez espiritual. Pero cuando alguien consciente en pecar y en no consagrarse al Señor como el Señor lo ha mandado, entonces la herramienta o el poder que Dios le ha dado a la iglesia es ese poder de poder efectuar o poder ejercitar su disciplina para abrir las puertas del cielo a los que quieran recibir el reino de Dios o para cerrarlas a aquel pecador impenitente que no se quiere arrepentir de sus pecados. Y leímos varios versículos que nos hablan a nosotros acerca de cómo el Señor nos manda a que aquellos que no se quieren arrepentir, después de haberlos amonestado en privado, después de ir con testigos, nos manda que los presentemos públicamente como gentiles y publicanos y que los expulsemos de en medio de la congregación. Y esas son palabras de Cristo, son enseñanzas de Cristo. Pero los pastores ahora son más humanos y menos bíblicos, ¿verdad? Plagados de sentimentalismo y evitan a toda costa este tipo de confrontaciones porque no quieren que nadie se les vaya de la iglesia. Vimos el ejemplo de la iglesia de Corintios, que había un joven que estaba viviendo con su madrastra, con la mujer de su padre. Y entonces los corintios, por ser buena gente, lo dejaron ahí y no le decían nada. Pedro les escribe y los exhorta duramente y les dice, no es buena vuestra jactancia, no deberían ya haber expulsado al tal. Porque él sabe que si no se disciplina esa actitud, lo que va a pasar es que ese pecado va a continuar esparciéndose por toda la iglesia. Entonces, la disciplina es importante para que las piedras vivas en su forma y en su haber estén correctamente alineadas y se mantengan unidas y que vayan siendo edificados conforme a la piedra angular que es el Señor Jesucristo. Entonces, nos unimos solemnemente en una santa unión, esto es, andando en santidad, procurando vivir una vida santa delante del Señor y teniendo compañerismo los unos con los otros,
sometiéndonos humildemente a la disciplina del evangelio. Es muy bonito cuando hablamos de la disciplina, cuando hablamos de que si alguien consciente en seguir pecando, que debe ser disciplinado, porque eso es lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Pero cuando se trata de nosotros, que vamos a ser disciplinados, la mayoría lo que hace es que toman una actitud infantil, una actitud inmadura y una actitud irresponsable delante del Señor, al decir, no, yo no me someto a la disciplina. Yo mejor me voy de esta iglesia porque en esta iglesia son inmisericordias. Y entonces así es como tenemos aquellas personas que van saltando de iglesia en iglesia buscando ver cuál les tolera su vida de pecado sin que tengan que cambiar, sin que tengan que hacer ningún ajuste para vivir en santidad. Entonces, a través de este pacto de membresía, nosotros nos sometemos humildemente a que si pecamos, nuestros pastores en representación de la iglesia tienen el deber y la autoridad para disciplinarnos. Pero ahí estas cosas se pueden ver ahorita que de repente nosotros no estamos en una situación pecaminosa. Pero ya cuando una persona cae en una situación pecaminosa, le es difícil ver esto por la razón de que está cegado por el pecado. Y el pecado siempre lo hace ver como que si están cometiendo una gran injusticia en contra de él. Así que esto nos habla de someternos humildemente a la disciplina del evangelio y a todos los deberes santos que se demandan de un pueblo en tal relación espiritual. Un pueblo que ha consentido en andar juntos en esta santa unión y en este santo compañerismo se va a someter humildemente a la disciplina del evangelio. Claro, ya hemos hablado cuando hablamos de esta disciplina que no es una persecución, no es una santa inquisición, hay un proceso por el cual una persona pasa en disciplina. Y también hablamos de que no son los pastores los que disciplinan, sino que es la iglesia y que los pastores solamente actúan conforme a lo que la iglesia decide en cuanto a la disciplina de una persona. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos la disciplina de esta manera, nosotros podemos saber y podemos podemos descansar en el hecho de que si nos disciplinan es porque efectivamente merecemos una disciplina y no porque el pastor tuvo el capricho o el antojo de disciplinarnos porque no nos sometimos a él. ¿Verdad? Entonces, cuando se entiende la disciplina de esta manera, pues gustosamente uno puede someterse a esa norma del evangelio. Así que estas son las generalidades de este pacto de membresía. Luego pasa a darnos 10 incisos específicos en los cuales se fundamenta nuestra unidad. Y cada uno de ellos obedece a una instrucción y a una a una enseñanza establecida en la escritura. Entonces, no sé si vamos a ver quién está por acá. Henry me puede ayudar a leer la primera. Esta, la número 1. Henry. ¿Me escucha, pastor? Sí, hoy sí. Okay. Sí, era el auricular, perdón. Ok, inciso 1. Prometemos y nos comprometemos a andar en toda santidad, piedad, humildad y amor fraternal, tanto como de nosotros dependa,
para hacer que nuestra comunión sea deleitosa, es decir, agradable a Dios, confortable para nosotros mismos y amable para el resto del pueblo del Señor. Amén. Entonces, esta es la primera regla sobre la cual nos comprometemos a andar juntos en santa unidad y compañerismo. Y es que prometemos y nos comprometemos a andar en toda santidad. Esto es, alejándonos de la práctica de pecado. Piedad se refiere a nuestra devoción hacia Dios en el estudio de la palabra, en la oración, en el servicio cristiano y en todas las otras, en todos los otros medios de gracia. La humildad, someternos los unos a los otros y en el amor fraternal, a amarnos como el Señor nos ama y en todo lo que nosotros dependa para que nuestra comunión, la manera en como nosotros estamos unidos, sea agradable a Dios y sea confortable para nosotros mismos y amable para el resto del pueblo del Señor. Esta palabra amable acá se traduce de la palabra en inglés lovely, ¿verdad? Que sí puede significar amable, según lo que nos dice en Filipenses, ¿verdad? Que seamos amables, pero también puede traducirse como amorosos, que mostremos nuestro amor para el resto del pueblo del Señor. En segundo lugar, Alejandro, no sé si puedes leer el inciso número 2. Dice, prometemos velar por la conducta de cada cual y no tolerar el pecado entre nosotros, en la medida en que Dios nos lo revele a nosotros en general o a cualquiera de nosotros, y estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, a advertirnos, reprendernos y amonestarnos mutuamente con mansedumbre, conforme a las reglas que nos dejó Cristo al respecto. Amén. Y esto, mis hermanos, puede ser que a una persona no le guste cuando se mira esto en la práctica, que nosotros nos estimulamos los unos a otros al amor y a las buenas obras, como nos dice Hebreos 10, 24 y 25. Es aquel verso que habla de que no dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más cuando veáis que aquel día se acerca, sino más bien estimulándonos unos a otros al amor y a las buenas obras. En la práctica, esto se mira así como que un hermano no llegó ahora, entonces nosotros estamos llamados como su hermano en Cristo y por nuestra pertenencia los unos con los otros, nosotros, mis hermanos, estamos obligados en el Señor Jesucristo, en el amor del Señor Jesucristo, a llamar a ese hermano y preguntarle, hermano, ¿qué pasó que no fuiste ahora a la iglesia? No te vi ahora en la iglesia, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Y entonces le dijo, no, hermano, fíjate que no tenía ganas de ir a la iglesia ahora, te voy a decir la verdad. Quise quedarme porque ya días no descanso de mi trabajo o no paso un tiempo con mi familia. Entonces nosotros estamos llamados a estimularnos al amor y a las buenas obras. Una buena obra es congregarse y en el contexto de ese versículo nos llama a no dejar de congregarnos. Una hora que pase en la iglesia, 2 horas que pasen en la iglesia, no le va a quitar el sueño y no le va a quitar el deleite del día del Señor que Él nos ha mandado a reposar espiritualmente de nuestra obra, de nuestro trabajo. Entonces nosotros tenemos la obligación de decirle, mi hermano, no puedes faltar al culto, porque de esto, en primer lugar, es un mandato del Señor, que dediquemos este día, que es su día, a la adoración pública. Y en segundo lugar, que podamos edificarnos unos a otros. De esto depende tu salud espiritual. Mi hermano, no puedes estar fallando del culto. Entonces, quizás alguien se sienta invadido en su privacidad, quizás alguien se sienta mal porque
lo están acosando los hermanos, pero esa es su propia carnalidad peleando contra la manera bíblica que una iglesia debería ser. Y cuando nosotros consideramos el contexto de las iglesias a nuestro alrededor y vemos lo que se practica y lo que se acostumbra, nosotros nos vamos a dar cuenta de que muchas veces la gente prefiere iglesias grandes, iglesias populosas, porque ahí pasan inadvertidos. Si va, nadie lo nota, y si no va, tampoco. La única manera en que lo notan es que si deja de mandar su diezmo. Ahí sí, inmediatamente le dicen, hermano, ¿qué pasó que no va? ¿Verdad? Pero en una iglesia bíblica donde nos preocupamos espiritualmente los unos por los otros, a algunas personas no les va a gustar eso. A las personas que todavía no han nacido de nuevo, no les va a gustar que les estén pidiendo rendición de cuentas por su vida espiritual, que los estén amonestando hacia el crecimiento espiritual. Y de verdad, les digo, sí es molesto. Sí es molesto. Allá cuando estábamos en la católica nadie nos decía nada por qué vinieron y por qué no. ¿Verdad? Era opcional ir a la iglesia. Igual en las iglesias evangélicas de la prosperidad. Pero lo que nosotros vemos aquí en la escritura y a lo que nos manda el Señor es a estimularnos unos a otros en el amor y las buenas obras. A advertirnos, hermano, estás jugando con el pecado, no vayas por ahí, no estés saliendo con esa muchacha, no te quedes a solas con ella. Tenemos que estimularnos en amor y buenas obras al reprendernos cuando tengamos una mala actitud y amonestarnos mutuamente, pero no desde un caballo más alto, ¿verdad? Y a decir yo soy más espiritual que vos, sino que hacerlo con mansedumbre, conforme a las reglas que nos dejó Cristo al respecto. Hermanito, realmente me preocupo por vos y si sigues en ese camino, vas a terminar mal. Necesitas volver, necesitas venir a Cristo. No salir con el machete, ¿verdad? Ajá, pecador, ¿cómo te fue por el mundo? No, eso es altivez, arrogancia. No es a eso lo que nos ha llamado el Señor, ¿verdad? Nos ha llamado a amonestarnos unos a otros, pero con mansedumbre. Con mansedumbre. Entonces, esa es otra manera en la que nosotros nos podemos estimular. Si hay un enfermo, llamarlo y estar pendiente de él. Servirnos mutuamente. Sabemos que el hermano está o la hermana está en cama por una enfermedad y no puede cocinar. Entonces miremos cómo nos unimos todos y le llevamos comida a la familia. Ese tipo de cosas son también estimularnos en el amor unos a otros. En tercer lugar, no sé si me ayuda Aline a leer este tercer inciso. Prometemos orar de una manera especial unos por otros y por la iglesia y el crecimiento de esta iglesia y por la presencia de Dios en ella y por el derramamiento de su Espíritu Santo sobre ella y por su protección sobre la misma para su gloria. Este es un inciso muy hermoso, porque mi hermano, si por algo nos van a conocer como iglesia, que sea porque oramos, que sea porque estamos comprometidos a orar. En la mayoría de iglesias, la oración siempre recae sobre unos cuantos pelones, a lo máximo 10 personas orando. Orar unos por otros y participar de la oración congregacional es un deber y una obligación de todos los miembros. A través del pacto de membresía, nosotros prometemos orar de una manera especial unos por otros y por la gloria y el crecimiento de esta iglesia y por la presencia de Dios en ella y por el derramamiento de su Espíritu sobre ella y por su protección sobre la misma para su gloria.
Lo hacemos nosotros de manera personal y lo hacemos congregacional los días viernes. Mis hermanos, tenemos que arreglar nuestro tiempo y arreglar nuestra agenda de manera que podamos estar todos los viernes en esa reunión, todos nosotros. Participar de esa reunión de oración es como participar del culto al Señor. El Señor nos ha mandado a orar unos por otros y debemos hacerlo. Si no, recuérdense ustedes la manera en que reprende a Pedro, a Juan y a Jacobo, porque el Señor se va a orar al monte del Getsemaní en el momento más crucial de su ministerio, cuando estaba a punto de ser entregado para poder cumplir con su comisión. Eso era algo sumamente aflictivo. Dice que cuando oró hasta derramó gotas de sangre. Y cuando termina de orar, se levanta y sus discípulos más fieles, Pedro, Juan y Jacobo, dormidos. ¿Y qué les dice el Señor? No pudisteis ni siquiera velar conmigo una hora. Yo creo que si el Señor estuviera físicamente en medio de nosotros, nos diría, no pueden ni siquiera reunirse una vez a la semana, una hora para orar. Entonces, mis hermanos, la reunión de oración es muy importante. El Señor nos quiere ahí orando por nuestra iglesia, orando específicamente por la gloria y el crecimiento de ella, por la presencia de Dios en ella, por el derramamiento del Espíritu sobre ella y por la protección de ella. Y tenemos que saber que cuando oramos, no oramos para esperar que nuestros deseos sean cumplidos, sino que oramos porque es la manera en la que nos comunicamos con Dios y en la que nos alineamos a su voluntad y en la que recibimos su consuelo, su fortaleza, recibimos la bendición de parte de Él. Entonces la oración es muy importante, mis hermanos. En cuarto lugar, Noé, si me ayuda leyendo. Prometemos llevar unos las cargas de los otros, aferrarnos fielmente unos a otros y tener un sentimiento de compañerismo hacia cada uno, en todas las condiciones, tanto externas como internas, en las que Dios en su providencia ponga a cualquiera de nosotros. Amén. Prometemos llevar unos las cargas de los otros, aferrarnos fielmente unos a otros y tener ese sentimiento de compañerismo hacia cada uno, en todas las condiciones, tanto externas como internas, en las que Dios en su providencia ponga a cualquiera de nosotros. ¿Sí? Y en esto tenemos que saber que hay hermanos que son más fuertes que nosotros, que son, que tienen un mayor recorrido, una mayor experiencia en la fe. Y hay otros que por supuesto son más débiles. Hay otros que hay que andarlos llamando, hay otros que hay que andarlos buscando, que hay que empujarlos y decirles, bueno, si no te paso yo a traer, no venís. Y por supuesto eso no es una excusa para no tratar y para no hacer el mejor esfuerzo. Pero también en cierta medida, cuando miremos que estas personas son más débiles en la fe, es nuestro deber y nuestra responsabilidad cargar con ellos y impulsarlos para ser mejores, impulsarlos para poder cumplir con lo que Dios exige de ellos. Eso significa llevar unos las cargas de los otros. Significa compartir ese amor, esa amistad, el estarnos llamando, el estar pendientes, el preguntar entre semana, el reunirnos al final del culto para comer juntos. Todo ese sentido de comunión que estudiamos ahora, todo eso tiene que estar presente en nuestra relación como miembros de la iglesia y miembros los unos de los otros. Número 5, a ver si me ayuda Lucas.
Prometemos, bueno, prometemos soportar las debilidades, defectos y flaquezas de cada uno con mucha ternura, no revelándoselos a nadie fuera de la iglesia ni dentro de ella, a menos que sea conforme a la regla de Cristo y a la orden del Evangelio, provisos en ese caso. Ok. Este punto está relacionado con el anterior, de llevar las cargas de los que son más débiles, ¿verdad? Tenemos que soportar las debilidades, los defectos y las flaquezas de cada uno y debemos hacerlos con ternura. No con aquella actitud de que, ay, viene otra vez ese. Dolores le hubieran puesto, que solo quejándose de todos los males. Debemos hacerlo con ternura, debemos de hacerlo con compasión. Y también es una falta muy grave, mis hermanos, estar hablando de los problemas de la iglesia y de otras personas a otros que no les incumbe lo que pasa dentro de la iglesia. Los asuntos de la iglesia se tratan con la iglesia solamente. Y en este aspecto, yo he criticado mucho a algunos pastores que se dan a la tarea de publicar y responder a la opinión pública cosas que tienen que ver únicamente con la iglesia. Por ejemplo, si un pastor quedó viudo y se vuelve a casar, su deber primario es informar a la iglesia. Su deber primario es darle aclaraciones a la iglesia, no a hacer una campaña radial y televisiva para anunciarlo a las otras personas, independientemente de lo conocido o de lo famoso o del estado de celebridad que sea ese pastor. Su vida y lo que él hace en el margen del ministerio únicamente le importa a la iglesia. Y es a la iglesia la que tiene que ofrecerle explicaciones. Y asimismo, la iglesia debe mantener las cosas de la iglesia dentro de ellas, no andarlas divulgando. Que si un hermano pues conoce cuánto es lo que nosotros pagamos de renta o cuánto es lo que invertimos en el viaje a Guatemala, esa es información que solamente es parte de la iglesia. No es información que tiene que compartirse con gente de afuera. ¿Por qué? Porque la gente no va a entender el contexto en el que se usan esta información y van a comenzar a hacer conjeturas de que todas las iglesias son pisteras, de que todas las iglesias están viendo cómo le bajan el dinero a los miembros. Y entonces lo que sucede cuando nosotros ventilamos los asuntos que tienen que ver con la iglesia es que en lugar de querer hacer un bonito, terminamos haciendo un feo, porque el testimonio de Cristo es el que se mira mancillado. Dice aquí, cuando alguien viene a nosotros con alguna confidencia o algún consejo, es necesario estar conscientes que no debemos divulgar estas cosas, así como si fuera nuestra familia o si fueran nuestras, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Si alguien viene a nosotros por un consejo, por alguna situación que le está pasando, no debemos revelar eso a otras personas. Eso es soportar nuestras debilidades, defectos y flaquezas con mucha ternura, a menos que sea, dice aquí, conforme a la regla de Cristo y el orden del Evangelio. ¿Qué es eso? Que si saben que una persona está en pecado y esa persona no toma acciones correctivas en su vida, es deber de ustedes, deber de todos nosotros, poder informarle al pastor y poder informarle a los oficiales para poder ayudar a esa persona por medio de la disciplina a ser restaurada, ¿verdad? Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que hablar, tenemos que llevar a las personas con los oficiales de la iglesia para que puedan ser restaurados. Número 6, si me ayuda Martita. Dice,
prometemos luchar juntos por las verdades del Evangelio y la pureza de los caminos y ordenanzas de Dios, para evitar causas y causantes de división, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en un vínculo de la paz. Efesios 4:3. Amén. Aquí es donde la mula botó a Genaro, dicen muchos, ¿verdad? La unidad, mis hermanos, no es algo que ocurre automáticamente. La unidad es algo en lo que nosotros nos tenemos que esforzar por guardar, por mantener en todo momento. Cuando nosotros confesamos las mismas verdades y decidimos andar juntos conforme a la misma doctrina, las ocasiones de división son mínimas, ¿verdad? Son reducidas, pero eso no quiere decir que no vamos a tener desacuerdos. Por supuesto que vamos a tener desacuerdos en algún punto. Y lo importante, mis hermanos, es que cuando esos desacuerdos surjan, que podamos hablar al respecto. Que en lugar de hacer misas negras, ¿verdad? Reuniones apartadas de los oficiales de la iglesia para hablar a espaldas, para murmurar más que todo, ¿verdad? Que podamos evitar esas cosas, porque esos son causas y causantes de división. Que en lugar de eso nos podamos acercar con confianza y podamos hablar con el pastor, con los oficiales, con los miembros de la iglesia acerca de alguna situación que es motivo de discordia, para que de esa manera lleguemos a un acuerdo y que nos esforcemos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué no hicimos eso en otra iglesia? Porque la estructura de gobierno que no es congregacionalista y que tiene una jerarquía por encima de la asamblea, vuelve difícil el hecho de que alguien presente una objeción. Cuando alguien presenta una objeción a una jerarquía que está por encima de la asamblea, muchas veces esa objeción se queda solamente en la jerarquía y lo que se hace es silenciar a esa persona que tenía la interrogante o tenía la controversia, ¿verdad? Y generalmente ahí en la jerarquía se diluye cualquier situación y nunca llega a la asamblea. Sin embargo, en un modelo congregacionalista, tenemos la oportunidad a través de la asamblea que se nos escuche y que se nos participen las cuestiones que son motivo de diferencia, ¿verdad? Para que de esa manera la iglesia reunida en asamblea por sus miembros y oficiales pueda deliberar y pueda hablar de estos asuntos. Entonces, lo que un gobierno congregacionalista nos asegura es que un miembro será siempre escuchado y que la decisión se tomará en consejo de toda la asamblea y no solamente del pastor. No es lo que el pastor dice, no es lo que el pastor quiere, es lo que la iglesia decide. Por ejemplo, esta mañana yo planteé la necesidad de que la cena del Señor pueda ser celebrada cada 15 días. Mi conclusión fue que lo sometiéramos a oración, pero esa es una decisión que yo no puedo tomar solo. Esa es una decisión que la iglesia debe tomar en asamblea. ¿Qué necesitamos para que la iglesia tome esa decisión? Que haya miembros establecidos. Entonces, cuando la iglesia tenga sus miembros establecidos, los miembros de la iglesia pueden tomar la decisión de celebrar la cena cada 15 días, o si ellos quieren, cada semana que nos reunimos, o cada 30 días, conforme a lo estipulado y a lo discutido en una asamblea consultiva para tratar ese punto de la cena del Señor. Entonces, mis hermanos, eso es
esforzarnos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Que las cosas que nosotros tenemos en contra o pensamos que están mal y que debemos corregir, con las que tenemos diferencias y controversias, tenemos que discutirlas con las partes interesadas para llegar a una resolución favorable. Tenemos que avanzar para poder terminar ahora este pacto de membresía. Solo nos faltan 3 incisos. El número 7. Vamos a ver quién está por acá. Douglas, mi hermano Douglas. No está Douglas. Tal vez Gerard me ayuda con este número 7. Está manejando, pastor. Yo lo voy a leer. Ok, léalo usted, pues, hermana. El 7. Sí. El 7. Prometemos reunirnos en los días del Señor y en otras ocasiones, según el Señor, más de oportunidades para servir y glorificar a Dios por medio de adorar por el camino de su adoración, para edificarnos unos a otros y para conseguir el bien de su gloria. El bien de su iglesia. Muy bien. Perdón, el bien de su iglesia, es que vamos en el carro. Amén, amén. No se preocupe. Gracias. Prometemos reunirnos en los días del Señor y en otras ocasiones, según el Señor nos dé oportunidades para servir y glorificar a Dios por medio de la adoración. ¿Verdad? Reunirnos, estar en su iglesia durante todas las convocaciones, es decir, para el discipulado, para la reunión de oración, para el culto al Señor, para la escuela bíblica, parte de nuestro deber y de nuestro compromiso con la iglesia. Muchas personas hay una frase que dice que son celosos en la autoridad, pero desentendidos en el gasto. ¿Qué quiere decir eso? Que se jactan de ser miembros de la iglesia. Yo soy miembro y soy miembro fundador acá y no se me toma en cuenta y no se me participa de algunas cosas. Pero tampoco no participa de todas las reuniones de la iglesia, no participa de todas las instancias de adoración. Entonces, si no participa, ¿cómo espera tener un lugar prominente en medio de la asamblea del Señor? Reunirnos y participar de todas las ocasiones de adoración es parte de nuestro deber como miembros. Y si nos gloriamos de ser miembros, entonces gloriémonos también en la responsabilidad de congregarnos cada día. Porque el congregarnos no solamente es el hecho de que nos miren los demás hermanos y que tengamos un buen testimonio, sino que cada vez que nosotros nos congregamos, estamos edificándonos unos a otros y estamos mostrando una iglesia que entiende el valor de estar juntos en asamblea, que Dios está en medio de la asamblea de los santos. Somos iglesia únicamente cuando estamos nosotros juntos. El pastor solo no es iglesia. La iglesia somos todos, por tanto tenemos que estar todos unidos para dar testimonio de Cristo en nuestra ciudad. Número 8, Gerard. ¿Está por ahí, Gerard? Amén. Prometemos según nuestras posibilidades o según Dios nos bendiga con las cosas buenas de este mundo, compartir con nuestro pastor o ministro, habiendo Dios ordenado que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Y ahora, ¿puede algo imponer la conciencia una obligación mayor que este pacto? ¿Cuál es entonces el pecado de aquellos que lo violan? Amén. Y este es gracias Gerard, este es un inciso que sale específicamente de estos versículos que están acá. Y quiero leerlos rápidamente para que nosotros estemos conscientes de que es algo que la Biblia nos enseña
Y no es algo que está poniendo aquí de manera caprichosa y antojadiza Benjamin Kitch. En primer lugar, 2 Corintios 9:7. Déjenme desplegar aquí la Biblia para que los leamos. Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, este pasaje nos habla a nosotros acerca de dar para la obra del Señor. Como miembros de la iglesia tenemos la responsabilidad de aportar y de participar de todas las cosas que nuestra iglesia tiene, en las que nuestra iglesia tiene injerencia. Y una de las cosas que ustedes van a ver en nuestra iglesia, a diferencia de otras iglesias, es que nosotros tenemos un orden estricto en las finanzas. Todas las finanzas se mantienen por un comité, ¿verdad? La junta directiva, establecida así en la personería jurídica, es la que maneja la parte económica. Ellos son los que colectan las ofrendas, ellos la contabilizan y yo me encargo de hacer el depósito, pero hay un seguimiento, hay una auditoría en cuanto a las finanzas, y por lo menos 2 veces al año tenemos el compromiso de presentar a nuestros miembros los informes financieros. En la última asamblea que tuvimos, en junio creo que fue, se presentó, el hermano Carlos Coca presentó una propuesta de presupuesto que nosotros buscamos seguir para cumplir con las finanzas. Entonces, en ese sentido, podemos nosotros saber que la parte financiera en nuestra iglesia no es para suplir el estilo de vida extravagante del pastor o para beneficiar al círculo más cercano del pastor, ni nada por el estilo. Las finanzas en nuestra iglesia obedecen, en primer lugar, a pagar nuestros gastos de subsistencia como iglesia, para que tengamos asegurado un lugar donde podamos ir y compartir todos, y donde puedan venir visitas, donde puedan venir personas que no conocen el evangelio. Y a Dios gracias, al estar ahí, el Señor nos ha permitido, mis hermanos, la tremenda gracia de que todas las semanas hay una visita nueva, ¿verdad? Y eso es hermoso, eso es lo que hace la iglesia. Y en segundo lugar, nos permite suplir en algún momento para la necesidad de los santos. Entonces, y todo esto se presenta a la asamblea, y la asamblea es la que ratifica y la que decide cómo se va a invertir y cómo se van a usar las cosas, cómo se van a usar los fondos. Entonces eso nos da a nosotros una tranquilidad, que hay una transparencia en el manejo de las finanzas, pero también nos compromete a que demos responsablemente para suplir todos los gastos de nuestra iglesia, ¿verdad? Y sabemos que estas cosas, lo otro es que el dinero, únicamente los pagos se hacen con 2 firmas autorizadas por medio de cheque, y queda una constancia, queda un soporte en físico de todos los pagos que se hacen. Entonces, no es como que alguien va a venir, va a sacar el dinero y se lo va a quedar. Las finanzas no son para, no obedecen al fin de mantener a ciertas familias o de beneficiar a alguien en particular. Esto es de todos y lo manejamos entre todos. Entonces, mis hermanos, la Biblia nos exhorta que nosotros podamos dar, y cuando hay mayor transparencia, esa es una ironía que en las iglesias de la prosperidad, donde se sabe que los pastores viven de los diezmos y de las ofrendas, y que se dedican a llevar estilos de vida extravagantes, ellos y sus familias, y sustraen de ese dinero que es de la iglesia, pero la gente ahí fielmente da y da hasta de más allá de
la norma que la Biblia nos muestra como un indicador de lo que deberíamos dar, que es el diezmo, y la gente da pero sin cuestionar nada. Y en los lugares donde hay más transparencia en el manejo de las finanzas, la gente es más escasa en dar, es más reservada en dar. No debería de ser así. La Biblia nos exhorta a que podamos dar generosamente. En el inciso que muestra aquí Benjamin Keach, nos habla acerca de darle y participar de toda cosa buena a los pastores. Debemos recordar que los pastores acá eran pastores a tiempo completo. Eran pastores que estaban 100% dedicados a la obra. Cuando un pastor está 100% dedicado a la obra, es deber de los miembros de la iglesia mantenerlo. Es deber de los miembros de la iglesia velar por su bienestar, porque tenga una vida digna. En mi caso, como pastor único por los momentos de Estandarte de Verdad, soy un pastor bivocacional que trabaja, vivo de mi trabajo, y pues hasta ahorita no necesito del sustento de la iglesia. Pero la Biblia dice también que el siervo que trabaja, que el pastor que trabaja en la enseñanza es digno de doble honor, y que cita también las palabras de Jesucristo, que el obrero es digno de su salario. Y también hace una referencia a la norma en Deuteronomio que dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Esto quiere decir que el que trabaje del evangelio tiene el derecho de Dios de vivir del evangelio. ¿Sí? La Biblia mira la obra del evangelio como un trabajo honroso. Entonces, si alguien es un buen pastor, si alguien es un buen maestro, si alguien es un buen ministro, tiene derecho a ser sostenido por los fondos de la obra del Señor. El ministerio del Señor Jesucristo se mantenía con la contribución de varias mujeres que daban para que pudieran salir en sus viajes, para que pudieran llevar a cabo todo ese ministerio que ellos realizaban. Gálatas 6:6 nos dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, dice también, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Este versículo es una instrucción para que nosotros podamos proveer para nuestros pastores, para nuestra iglesia y para nuestra familia de la fe. Así que como miembros, no solamente nos comprometemos a estar juntos, a orar los unos por otros, a velar los unos por otros, sino que también nos comprometemos a dar fielmente para sostener la obra del Señor. Así que de eso nos habla este inciso número 8. Finalmente, no sé si la hermana Laura está por ahí. Humildemente nos sometemos a estos y todos los demás deberes del Evangelio, prometiendo y proponiéndonos cumplirlos, no en nuestras propias fuerzas, siendo conscientes de nuestra propia debilidad, sino en el poder y la fuerza del Dios bendito, de quien somos y a quien deseamos servir, a quien sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, finalmente, el pacto de membresía concluye con este compromiso para someternos a todos los deberes y a todos los incisos que aquí se establecieron, y
prometiendo y proponiéndose cumplirlo. No solamente que sea papel mojado, no solamente que sea un escrito bonito en nuestra gaveta, sino que sea algo que nosotros nos esforzamos por cumplir, que nuestra iglesia sea de esta manera. Imagínense qué hermoso, una iglesia que está pendiente de los hermanos, que busca su crecimiento espiritual, que quieren crecer en el conocimiento de Dios, que aportan para el ministerio, que tiene suficiente para compartir con todos. Y estamos ahí creciendo y caminando y avanzando en el evangelio. A esto es que nos comprometemos nosotros. Y lo hacemos de una manera consciente de nuestras propias debilidades y que necesitamos el poder y la fuerza de Dios para poder cumplirlo, porque somos de Él. ¿Verdad? Y todo esto resulta única y exclusivamente en la gloria del Señor. Y no en la gloria de una iglesia, de un ministerio, de un hombre, sino que en la gloria del Señor Jesucristo, porque solamente Él es digno. Entonces, mis hermanos, ese es el pacto de membresía, y a esto nos suscribimos cuando nosotros hacemos este pacto. Yo quisiera saber si hay alguna pregunta con respecto a todos los incisos de este documento que vimos el día de hoy. Noé. Gracias, pastor. Muy importante esos puntos, esas normas de la membresía de la iglesia. El penúltimo punto que mencionó, un comentario de lo que usted mencionaba. Por ejemplo, se ha visto en algunos casos, en algunas denominaciones, en ese asunto del dinero, es como un tabú, ¿verdad? No esconden, no es muy claro para el resto de la congregación. Entonces, cuando son denominaciones algo grandes, hay otros motivos. Por ejemplo, hay pleitos de posiciones, ya sea de superintendentes, porque significa obtener más, un sueldo, ¿verdad? Sé de denominaciones aquí en Honduras que estos pastores, no sé si decirles así, pero se pelean por esas posiciones, porque significa que van a obtener una mayor mensualidad. Entonces, el problema ahí es que las personas van por las ganancias. Su corazón y su motivación es escalar para llegar a esos sueldos. Y eso se maneja de manera, ¿cómo decirlo así? A lo alto de ellos, pues. El resto de la congregación no sabe mucho de esas cosas. Ahora, qué importante es ese punto, porque la iglesia debe de participar al darse cuenta de la administración de los recursos, porque de esa manera se da un testimonio, es algo saludable para la iglesia. Y no, eso, que es importante tener claro esos puntos, y que nosotros debemos también volcarnos en ese sentido a la generosidad. El problema yace, creo que cuando se es impuesto, pues la gente hace más allá, incluso a endeudarse para cumplir las demandas de estos hombres. Pero cuando se deja la voluntad o en la gracia de Dios, ahí se muestra nuestra naturaleza, ¿verdad? Y es importante porque debe de exhortarnos a pensar en estas cosas, de ser colaboradores en la iglesia del Señor, y cuyas
necesidades deben de ser también solventadas y somos parte de ellas, no es la responsabilidad del pastor o los oficiales, sino de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, gracias por eso, por exponer esos puntos, y esa es la belleza de la iglesia verdadera, como dice Kish. Amén. Amén. Sí, mi hermano, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Nosotros no podemos esclavizar la conciencia de un hermano y decirle, usted necesita dar 1000 lempiras al mes. Si usted no da 1000 lempiras al mes, entonces usted no está cumpliendo con su responsabilidad como miembro. No, eso es un deber que en nuestra libertad de Cristo, cada uno de nosotros fija lo que uno puede dar, y conforme a la gracia del Señor se manifiesta en usted, entonces usted da libre y generosamente para la iglesia. Pero si una persona no da, entonces esa persona ciertamente está en un grave pecado. ¿Por qué? Porque todos somos llamados a aportar para nuestra iglesia, para aquellos que están necesitados y para la obra del ministerio. Es nuestra labor como cristianos, como miembros de la iglesia, poder aportar, ¿verdad? Si una persona no da, entonces evidencia que el dinero es un Dios en su corazón. Y como le digo, no, estos temas son bien sensibles y son bien difíciles porque lastimosamente existe una mala práctica y un abuso en lo que son las finanzas de una iglesia. Pero cuando nosotros entendemos la dinámica y la manera en cómo se administran estas cosas, y hay una transparencia y hay una responsabilidad, entonces tenemos aún mayor responsabilidad de poder dar, porque sabemos que ese dinero es para la obra del ministerio. Sabemos que ese dinero va a ser destinado para lo que fue donado, para lo que fue participado. Y entonces nuestra responsabilidad cristiana es poder dar, ¿verdad? ¿Cuánto? Y ahora, ¿cuánto va a dar una persona? Pues eso es un tema de cada uno. Y si quiere dar este fin de semana, está bien. Si el otro no quiere dar, está bien. No pasa nada. No espere que yo lo llame y que le diga, Henry, ¿por qué no estás ofrendando? No es por qué no estás ofrendando. No, eso es entre el Señor y usted, ¿verdad? Pero sí, tiene que saber que la palabra nos llama a que nosotros podamos aportar para las necesidades de nuestra iglesia. Es un deber y es una obligación de un miembro poder participar de las necesidades y de la parte financiera de nuestra iglesia. Así que si alguien evade ese compromiso, ciertamente está en desorden delante del Señor. Alejandro. Sí, pastor, solamente decirle que está bastante claro, ¿verdad? Los puntos que estuvo tocando con respecto a esta responsabilidad, ¿verdad? De comprometerse a ser miembro, ¿verdad? Sabiendo que no es un juego, no es ningún juego o un pasatiempo. Ah, sí, mira, yo voy a la iglesia los domingos, ¿verdad? Esto no es ningún pasatiempo, esto tiene que ser lo más importante de nuestras vidas, ¿no? Obedecer a Cristo, glorificarle y mostrarlo en cada aspecto de nuestras vidas. Y vamos a ir creciendo, vamos a ir mejorando, vamos a ir madurando conforme vayamos obedeciendo sus mandamientos, ¿verdad? Lo que es congregarse, lo que es no dejar los medios de gracia, ¿verdad? Orar, leer la Biblia, congregarse. Entonces, sí, remarcar, ¿verdad? Que es un compromiso serio el ser miembro de una iglesia, porque uno está representando a Cristo y a la vez está representando a la iglesia donde se congrega, ¿verdad? Muchos de nosotros compartimos en nuestras redes donde nos congregamos, ¿verdad? Las reuniones, todo. Entonces, ser conscientes de cuidar nuestro testimonio, ¿verdad? Y con las demás cosas que compartimos, porque no tendría nada de sentido compartir reuniones de la iglesia o compartir los cultos
por nuestras redes y al mismo tiempo compartir cosas que no tienen nada que ver, pues chabacanadas o cosas que inclusive dañan nuestro testimonio, que hagan a la gente dudar si somos cristianos o no. Amén. Entonces, remarcar eso, ¿verdad? Que todos nuestros hermanos, que es un compromiso serio, y me gustaría igual, pues, de que cuando miren en mí algún error, miren en mí algo en lo que yo esté fallando, pues, de que me lo puedan hacer saber, ¿verdad? Me lo puedan decir y así es esto, pues. Entre todos nos vamos a ir ayudando, nos vamos a ir animando, ¿verdad? Cuidando nuestras espaldas, ¿verdad? Cada uno, viendo por las necesidades del otro, ¿verdad? Velando por la vida espiritual también de los demás, nuestros hermanos. Y conforme así, ir creciendo como el cuerpo de Cristo entre todos. Entonces, pues sí, solamente para animar a nuestros hermanos, ¿verdad? Y que estén conscientes, pues, de que todo esto es para la gloria de Dios, ¿verdad? No es solamente un pasatiempo, una faceta de nuestras vidas, ¿verdad? Tiene que ser lo más importante de nuestras vidas, tener la obediencia a Él, ¿verdad? Guardar sus mandamientos como lo primero en nuestras vidas. Amén. Amén. Algo que quiero también dejar en ustedes, ya para finalizar, es el proceso de cómo se llega a ser miembro en nuestra iglesia. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nosotros hacemos y cómo llegamos de aquí para allá a este proceso de membresía? A este pacto de membresía. En primer lugar, no cualquier persona que visita nuestra iglesia es un miembro automático, ¿verdad? Toda persona que visita nuestra iglesia primero pasa por un periodo en el que se observa su constancia, su perseverancia. Viene una vez, viene 2 veces, 3, 4 veces, sigue viniendo. Entonces en ese punto se le mira el interés a una persona para pertenecer a nuestra iglesia. Antes de poder avanzar, lo que procede con una persona que es una visita reiterada es que se siente conmigo para hablar y para conocer más acerca de su vida. A través de esa plática, a través de esa entrevista, determinamos que no es así una entrevista al estilo de interrogatorio, ¿verdad? Como uno haría en un departamento de recursos humanos para una empresa, sino que es conversar, es escuchar a la persona, es preguntarle si esa persona ha sido salva, cómo sabe que es salva, cuál es el proceso por el que llegó a la salvación y una serie de intercambios conversacionales en el que determinamos si una persona es verdaderamente salva, si una persona comprende lo que es el evangelio, si una persona pues está en el camino de perseverar en la santidad. Después de eso determinamos si esa persona puede pertenecer a la iglesia o si esa persona necesita ser discipulado para llevarlo en ese punto en el que es esa piedra viva que puede contribuir al edificio de nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces, después de ese discipulado, pasamos a enseñarle los puntos doctrinales de lo que creemos nosotros y las verdades por las cuales nosotros hemos decidido andar juntos y caminar juntos en una membresía de la iglesia. Una vez que esa persona entiende esos puntos y está de acuerdo en caminar con nosotros sobre esas verdades, entonces se le explica a esa persona o se le presenta lo que es el pacto de membresía. Entonces, cuando una persona ha leído el pacto de membresía y está de acuerdo con
cumplir ese pacto, entonces esa persona ya está lista para ser miembro de la iglesia. Y obviamente, mis hermanos, esto no es un proceso de que la primera semana el discipulado, la segunda semana la presentación de la doctrina, la tercera semana el pacto de membresía y ya en 4 semanas garantizamos que es miembro de la iglesia. No, no es algo que podemos hacer así a la carrera, sino que es algo que tenemos que tomarnos nuestro tiempo. Imagínense cuánto tiempo llevamos nosotros estudiando acerca de la gloria de una iglesia verdadera. 9 meses, todo un embarazo. Entonces ya estamos listos para dar a luz a nuestros primeros miembros oficiales, ¿verdad? Entonces, lo que le quiero decir con esto es que no es algo que debemos hacer a la carrera y arrebatadamente y estarle dando membresías dando membresía a cualquier persona. ¿Por qué? Porque si esa persona no está de acuerdo en un solo punto, esa persona puede llegar a dividir la iglesia cuando sea miembro. Entonces es necesario que podamos darle la talla correcta para hacer una piedra viva que está puesta según la forma y la disciplina de nuestra iglesia para que nuestra iglesia pueda ser edificada, ¿verdad? Entonces, pastor, pero es que si hace la gente esperar tanto para ser miembro de la iglesia, se nos van a ir. Mi hermano, el tiempo solamente descubre lo que realmente había en el corazón de una persona, ¿verdad? Y como aún entre el mismo número de Cristo, dice el Señor Jesucristo, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Sabemos que no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Pero como no permanecieron, no eran de nosotros. Entonces, de esta manera, hermanos, es como las personas vienen a ser miembros de nuestra iglesia y este es el uso y esta es la utilidad que estas herramientas como el pacto de membresía, como el discipulado y como todas las otras instancias de enseñanza nos hacen crecer y nos hacen tener una iglesia sólida y una iglesia robusta, así como esta iglesia que vimos de Benjamin Keach, una iglesia que ha resistido los embates del tiempo. Imagínense, Tabernáculo Metropolitano todavía permanece en pie hasta este día. ¿Por qué? En primer lugar, por la gracia de Dios. En segundo lugar, porque cada piedra que edifica esa construcción es una piedra viva. Cada miembro de esa iglesia es un cristiano verdadero. Cuando nosotros edificamos una iglesia con cristianos verdaderos, mis hermanos, cualquier situación de controversia se puede arreglar a través de la verdad de la Escritura y el amor de Cristo Jesús. Y si somos cristianos verdaderos, nos vamos a esforzar en lograr ese vínculo de la paz del que nos habla Efesios. Entonces, mis hermanos, ese es el proceso de membresía. A partir de ahora me voy a ir reuniendo con cada familia para ir hablando más acerca de este pacto de membresía, la disposición para cumplirlo y también vamos a ir viendo algunos otros aspectos disciplinarios de nuestra iglesia, ¿verdad? Por medio de su constitución y otros elementos ahí de carácter formal, organizativo. Entonces, con eso, quisiera terminar esta sesión de este día, no sin antes orar al Señor para agradecer este tiempo. Mi hermano Alejandro, si puedes dirigirnos en oración. Oremos, hermanos. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que nos has dado de continuar aprendiendo más de ti, aprendiendo de el orden de las cosas que tú ya has establecido, Padre, que nos enseñas en tu palabra, Señor, enseñanzas que pudiste dar a nuestros
antepasados, Padre, a la iglesia primitiva, y que hasta el día de hoy queremos seguir teniendo, Señor, queremos seguir fundamentados, Padre, sobre esa base doctrinal. Te pedimos que nos ayudes a poder entender estas cosas, y si en dado caso nos falta sabiduría, Señor, te pedimos de que nos la puedas dar, ya que sabemos de que si venimos a ti pidiendo sabiduría, tú la das sin reproche. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder ser parte de una iglesia bíblica, Señor, de una iglesia de sana doctrina, donde sabemos y hemos visto y podemos dar testimonio de que hemos ido creciendo, aunque sea poco a poco, pero hemos ido creciendo, Padre, en comunión contigo, en santidad y en madurez espiritual, Padre, que es lo que cada uno como cristiano debe de hacer. Te pedimos que nos ayudes, Padre, que nos des fuerzas, que nos renueves nuestras fuerzas y ánimos, que nos ayudes entre todos nosotros a animarnos y a apoyarnos a seguir perseverando, Padre. Sabemos de que tú has prometido preservarnos hasta el final y de que nada ni la misma muerte nos va a separar de tu amor. Te agradecemos, Señor Jesús, en tu nombre santo. Amén y amén.